Nuestro paseo virtual del día de hoy va a ser sobre el Titanic, chicos. Entonces vamos a aprender un poquito del Titanic antes de pasar a la siguiente sección donde vamos a ver cómo se veía el Titanic por dentro. El hundimiento del Titanic, una tragedia de carácter universal. El hundimiento del Titanic ha sido la principal tragedia en el mundo de la marina y en temporada de paz. En dicho accidente murieron personas muy importantes para la historia del mundo. El Titanic debía realizar un viaje inaugural, es decir, su primer viaje, desde Southampton hasta Nueva York. El viaje se llevaría a cabo durante la noche del 14 al 15 de abril de 1912, a través del Océano Atlántico septentrional y frente a las costas de Terranova. Sin embargo, este barco gigante nunca llegó a su destino. El hundimiento del Titanic se produjo cuando el barco chocó contra un iceberg en el lado estribor, el 14 de abril de 1912 a las 23:40 o 11:40 de la noche y tardó en hundirse menos de 3 horas. Así que a las 2:20 de la mañana fallecieron un total de 1,512 personas por ahogamiento o por hipotermia. Hipotermia es que les dio mucho, mucho frío, perdieron el calor de su cuerpo. La construcción del Titanic. El Titanic era un transatlántico británico de la empresa White Star Line, el cual fue creado bajo la iniciativa de J. Bruce Ismay y diseñado por el arquitecto Thomas Andrews. Su construcción se inició en el año 1909 y terminó en 1912, convirtiéndose así en el barco más grande y lujoso que jamás había existido hasta el momento. ¿Por qué se produjo el hundimiento del Titanic? Esa noche, el 14 de abril, el Titanic ya había recorrido 1,451 millas, cuando el barco El Caronia informa sobre la presencia de algunos icebergs. Por la tarde, 3 buques, el Baltic, el America y el Nordam, también informaron sobre los icebergs en el mismo lugar, y horas más tarde otro buque, el SS Californian, envió el mismo mensaje. El vigía del Titanic, Frederick Fleet, vio un iceberg delante del barco a menos de 500 metros y con una altura de 30 metros sobre el agua. El primer oficial hizo girar el buque a babor izquierda, mientras otras versiones aseguran que fue a estribor derecha. Sin embargo, no existe claridad al respecto y algunos testimonios aseguran que se hicieron detener las máquinas de inmediato. La nave giró, pero chocó contra un iceberg a estribor, choque que hizo soltar los remaches y de este modo empezó a entrar el agua al barco a través del casco inferior, inundando 5 compartimientos, razón por la cual empezó a hundirse y a inundarse aún más. Existen varios elementos que constituyeron el argumento primordial para el hundimiento del Titanic, así como también la razón principal por la cual el mayor número de personas que viajaban en él no pudieron sobrevivir. El buque no contaba con suficientes salvavidas. Además, no fueron ocupados con toda la capacidad de pasajeros de la cual disponían. Por ejemplo, el bote, que tenía una máxima capacidad de un total de 65 pasajeros, tan solo fue ocupado por 45 personas, siendo ese el bote que más sobrevivientes transportó. Esto demuestra que la tripulación no había sido lo suficientemente entrenada para este tipo de situaciones. Lo que dice aquí es que las personas que estaban encargadas del barco no sabían
reaccionar si el barco se llegara a hundir. Y en lugar de llenar cada pequeño bote de rescate con 65 personas, lo hicieron con 45 o menos. Si ellos hubieran estado bien entrenados y hubieran llenado cada bote como debía de ser con las 65 personas, muchísimas más personas hubieran sobrevivido a esta tragedia de hundimiento del Titanic. El comportamiento del capitán del barco, Edward John Smith, también fue bastante criticado, especialmente porque había mantenido muy alta la velocidad del barco, dadas las condiciones de navegación, la situación climática y el tiempo meteorológico, de elementos que también fueron muy importantes al momento de la tragedia.